que hablar, expresarse, ser cariñoso, tierno, eso es de hombres. Entonces, claro, eso explica mucho de los prototipos que muchas veces nosotros presentamos ante la sociedad. Entonces, pues, yo pues tuve la iniciativa, bueno, Dios y yo tuvimos la iniciativa de hacer un grupo de hombres, un grupo de apoyo. No es un ministerio, aunque están llevando la palabra a varios lugares, han estado en Arroyo, en Salinas, aquí en Carolina, y ellos pues están dando la base. Si Dios quiere, estamos teniendo un proyecto de una escuela de formación de líderes, tanto hombres como mujeres, pero para ir formándolos, porque se está haciendo una cosa muy del Espíritu Santo, también ayuda. Y yo exhorto también a los hombres presentes, ellos se reúnen 2 miércoles al mes. Y aquí en la iglesia, o ahora van a estar en la Casa Centro, se estudia la palabra, se apadrinan unos a otros. Nosotros los hombres, si verdaderamente queremos tomar esto en serio, no podemos seguir solos. La presión es mucha, las tentaciones son innumerables y estar solo es imposible, es imposible. Hace falta que alguien me ayude, me escuche, por lo menos que te escuche y te diga, voy a orar por ti, te voy a sostener en oración, porque si no usted se va a ir a uno que está peor que usted. Un ciego no puede dirigir a otro ciego. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a darnos un palo con amigos de nosotros y terminamos los dos apalados. Ese es el problema que hemos hecho. Entonces, esto no es nada del otro mundo. Esto lo tienen nuestros hermanos cristianos no católicos hace años de luz. Hace poco salió una película que fue muy famosa de unos policías. Fue muy famosa. Y eso pues es esto, ayudarse, ministrarse. Y ellos pues esta vez yo pensé que sería muy educativo y muy formativo para la comunidad escuchar 7 palabras meditadas por 7 hombres laicos. Estas palabras por muchos años las hacíamos los curas, los frailes, hubieron personajes, Padre Villarón, me acuerdo que hacía unas 7 palabras que son inolvidables, pero en esta ocasión son 7 hermanos que vamos a estar escuchando y vamos a orar por ellos para que sean instrumentos de Dios. Así que con esto pues ahora formalmente Raymond va a monitorear todas las 7 palabras y que el Señor les guíe y que sean para nosotros instrumentos de Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Jesucristo en la cruz pronunció 7 palabras, tal como lo ha testimoniado los 4 evangelistas. 7 palabras, 3 recogidas por Lucas, 3 por Juan y una misma por Marcos y Mateo. Las palabras sobre las que vamos a reflexionar son nuevas, muy nuevas, podríamos decir, porque Jesús las pronuncia a cada instante y no envejece, porque las pronuncia a cada corazón y a cada hombre en el hoy de la historia. Son palabras para siempre. Sí, estas palabras históricas pronunciadas desde la cruz son palabras eternamente nuevas y hacen a quienes las acogen y las viven hombres también nuevos. Primera palabra. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra va a ser reflexionada por nuestro hermano José Gómez. Buenas tardes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para caer en contexto de lo que significan estas palabras, meditemos en nuestro corazón en el momento en que Jesús lo dice. Crucificado, con su cuerpo ensangrentado, adolorido, abofeteado, castigado, flagelado,
lleno de llagas, sin fuerzas, y aún así tiene el valor y la valentía de decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él dijo estas palabras, él se refirió a muchas personas. Recuerden que en el huerto de Olivos, en la cruz, Jesús atrajo consigo todo el pecado del mundo. Cuando él hace estas palabras, él no se refiere a los que estaban en ese momento dado con él. En su mente pasó a aquellas personas que quisieron matar a la adúltera, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Inclusive la misma adúltera. Jesús pensó cuando estaban los mercaderes en el templo, lo que estaban haciendo, también en ellos pensó que los perdonara. Jesús pensó en ese pueblo que una vez lo recibió en gloria y que luego, más tarde, lo señala, lo justifica y lo manda al Calvario. Jesús pensó en esos soldados que con furia lo castigaban, que con furia ejercían toda la fuerza en su cuerpo. En ellos pensaba. Jesús pensaba en esos fariseos falsos que profetizaban la palabra y que él sabía que no eran reales. Jesús pensó en toda la gente, en todo lo que el mundo reflejaba y todo lo que era cada uno de nosotros. Y él, en su infinito amor por nosotros y en esa cruz adolorido, reflejó esas palabras. Hay un momento en que vemos que cuando al final de que Jesús es finalmente muerto, los soldados aseguran de que él esté muerto y se van. Y se van con una alegría de haber logrado su cumplido y con una sonrisa en su rostro. Pero no se dieron cuenta que esa sonrisa que llevaban en su rostro no era una sonrisa de satisfacción por lo que hacían. Esa sonrisa significaba que también ellos en ese momento habían sido salvos y perdonados. Porque en esa muerte de Jesús en la cruz significó lo que verdaderamente era un amor puro y eterno por nuestra salvación. Estas palabras reflejan el que Jesús quería asegurarse de que cada hombre en este mundo fuera salvado. Él sabía correr su propósito y él quería asegurarse ante el Padre de que su propósito de vida fuese cumplido. Es por eso que lo dice. Y en estas palabras se reflejan dos de los hermosos sacramentos que nuestra iglesia nos ha dejado y que representan lo que fue en aquel momento dado la vida de Jesús y lo que representan ahora para nosotros como cristianos católicos. El primer sacramento, el de la reconciliación. Como decía la meditación, estaban los ladrones al lado, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo. Uno de ellos se da cuenta de la inmensidad de Jesús. Mira a Jesús y ante esa mirada le pide que por favor lo acoja y se lo lleve con él. Espero que me lleves contigo. Jesús simplemente lo mira. El ladrón mira a Jesús y en esa mirada tierna el ladrón abrió todo su corazón, abrió todos sus pecados ante Jesús. Jesús lo mira. El ladrón se confiesa ante Jesús en este momento dado y mientras lo mira le pide a Dios, por favor, perdónalo. Y ahí que le dice, yo seguro que estarás conmigo en el paraíso. En ese tiempo Dios utilizó a Jesús para brindarle el perdón a ese hermano. En el tiempo actual, ese mismo perdón se refleja cuando Dios envía y utiliza un sacerdote para que también como el ladrón abramos nuestro corazón, nuestras culpas, nuestros errores y ante la presencia del sacerdote por bendición y protección de Dios también recibimos esa salvación, ese perdón que necesitamos. El segundo sacramento es el sacramento de la Eucaristía, el de la comunión. Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su dolor, Él muere para alimentar en aquel momento dado la vida de aquellos hombres que querían salvación. Dios utiliza a Jesús para eso y Dios utiliza a nuestros sacerdotes para que también, como Él fue levantado en esa cruz, también el sacerdote levante esa Eucaristía en representación de lo que fue el amor verdadero, para que juntos con el amor y el perdón que Él nos brinda, podamos también recibir día a día esa sanación. Como dice la palabra, el que come y bebe de mi sangre vivirá para siempre. Es por eso que Él utiliza esas manos de sacerdote sagrada, para que constantemente asegurarnos de que nos mantengamos alimentados de Él, para que podamos llegar a esa vida eterna. Jesús fue levantado en una cruz, en lo alto,
para que todo el mundo lo mirara y se diera cuenta de lo que Él hizo y para que su perdón y amor se manifestara en nosotros. En la actualidad, Jesús es levantado de la mano de un sacerdote hacia el altar, sobre el altar, para que también cuando estemos aquí arrodillados ante Él, no bajemos nuestro rostro, sino que miremos su presentación, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad que el sacerdote nos presenta, para que a través de esa reflexión y ese reflejo de ese amor podamos ver el perdón que Dios nos da, el perdón que Jesús nos ofrece para que podamos ser salvos. El sacrificio del amor y del perdón ofrecido en una cruz se nos representa en el sacrificio de amor y perdón ofrecido en un altar. Las maravillas de Dios son eternas. El perdón de Jesús en la cruz muestra ese amor eterno e infinito que nos hace ver de que no importa las situaciones que vivamos, si verdaderamente abrimos el corazón y reconocemos nuestras faltas y nuestros errores, podemos ser salvos. En esta palabra yo me reflejo en dos experiencias: la experiencia de la muerte y de perdonar, y la experiencia del error y de pedir perdón. Hace aproximadamente 20 años atrás, a mi hermanito menor me lo asesinaron frente a mi casa. Le dieron 4 balazos. Y aquel momento dado fue un dolor tan inmenso y una furia y un coraje que yo había prometido desquitarme, no sé de qué manera. De ese proceso viví con mucho dolor, con mucha frustración y con el deseo de hacer algo por aquellos que le quitaron la vida a mi hermanito menor. Inclusive tuve un momento en que de cercanía con las personas que provocaron esa muerte, aunque nunca hubo finalmente un culpable final. Y un día, con unas palabras que me dijo mi esposa en aquel momento dado, y yo pedí al Espíritu Santo que me ayudara a poder perdonar el error que cometieron esos jóvenes. Abrí mi corazón a Dios y con mucho dolor en ese momento dado, pero al mismo tiempo con la alegría de saber sentir de que pude perdonarlo y decir, como dice esta palabra, Padre, perdónalo porque no saben lo que hicieron. Y actualmente esos jóvenes ya son adultos, siguen con vida, siguen en el día a día. Y cada vez que pienso en ellos, oro por ellos para que a través de ese perdón que solo Dios nos da, puedan también ser transformados, cambiados, arrepentidos por los errores que podamos cometer y poder también disfrutar de esa vida eterna. Ese fue el reflejo de lo que esta palabra significa, de poder sentir y perdonar el error. Y también del otro lado, el reconocer mis faltas como hombre, como cristiano, y ante los errores que uno comete en la vida, también afrontarlo y pedir perdón. Recientemente yo cometí unos errores en mi vida, muy reciente, unas situaciones que no debí cometer, que afectaron un momento dado mi situación personal interior, y fui capaz de poder levantarme y pedir perdón por lo que hice. Y en ese perdón reconocer de que fallé, pero que sé que en ese perdón que fue de corazón, Jesús lo escuchó, lo llevó al Padre, y el perdón ser merecido y ser recíproco también con Él. Por eso es que yo te pido que en esta palabra reflexiones y pienses tu vida actual, tus rencores, tu corazón, cómo tú estás. Y te invito a que por un momento cierres tus ojitos y pienses en esas cosas que te están lastimando, en esas cosas que te están hiriendo, en esos errores y pecados que tú sabes que no están de lo correcto, y se la presente ante Jesús. Míralo en la cruz. Saca al ladrón y ubícate tú al lado de Jesús. Míralo a los ojos. Preséntale tus errores, preséntale tu pecado, preséntale tus faltas y pide perdón. También con tu corazón abierto, preséntale aquellas cosas que te han afectado, aquellas personas que te han hecho daño, aquellas personas que de una manera u otra situación han hecho de ti un hombre rencoroso, de coraje, de furia. Y abre tu corazón y también pide a ese Jesús que te ayude a perdonar. Porque hoy, Viernes Santo, murió Jesús para el tercer día resucitar. Y hoy Jesús te está pidiendo que mueras y entierres esos errores, esos rencores, esas furias
y las presentes a Él para que un domingo también te levantes resucitado en un cuerpo nuevo hacia el servicio. Por eso es que meditemos con el corazón abierto esta palabra en la que Jesús, con un amor eterno, con un amor misericordioso, le pide al Padre que por favor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Papito Dios, por tu amor, por tu perdón. Y que nunca tengamos la oportunidad de poder escuchar a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que con la plenitud del amor y el perdón podamos reconocer lo que significa y podamos ser merecedores de esa vida eterna en la cual se nos ofrece a través del perdón y de nuestras vidas, para que siempre y por siempre podamos vivir en presencia real y en presencia total, en la presencia y compañía de Dios y de Jesús en nuestra vida eterna. Medita en tu corazón, preséntale tu corazón ante Dios, preséntale tu corazón ante esa sangre preciosa, poderosa que sana, para que en el perdón recibido por Él podamos verdaderamente disfrutar plenamente, en alegría y entusiasmo, la promesa de nuestra vida eterna. Amén. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía, diciendo, ¿ni tú temes a Dios? En nosotros se cumple la justicia. Esta palabra va a ser reflexionada por nuestro hermano Luis Irizarry. En esta segunda palabra tengo que seguir, como decía nuestro hermano José, en ese mismo contexto donde se da esto. Y me parece que es la acción, en esta segunda palabra, la acción de lo que él le pide al Padre en la primera. En la primera palabra, él pide el perdón nuestro al Padre. Y en esta segunda palabra, él de la palabra pasa a la acción, porque reafirma que ha perdonado a ese ladrón, que ha pedido ese perdón, que ha reconocido que ha pecado, que ha reconocido que estaba mal, que ha reconocido que se merecía estar allí. Cristo no. Cristo pone en acción su palabra. Él le pide perdón al Padre por nosotros. Y en esta segunda palabra, Él pone en acción su palabra porque Él lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que nos lleva a pensar, para que tengamos eso bien presente en nuestra reflexión, que nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Porque es lo que precisamente le dice al ladrón. Después de la acción de perdonarlo, le garantiza que va a estar con él en el paraíso. Entonces, son dos situaciones que nos tienen que poner a pensar, viniendo ahora a la actualidad de nuestra vida, ¿dónde estamos cada uno de nosotros después de haber recibido el privilegio del perdón? El privilegio del perdón que obtuvimos por Cristo en la cruz. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está
nuestra vida, porque cualquiera de nosotros pudiera ser uno de esos dos ladrones. Y qué pena que pudiéramos ser el que le increpa a Cristo, ¿verdad? El que le cuestiona a Cristo si Él es el Cristo, si Él es el Hijo de Dios, que se supone que tiene la capacidad de salvarse. ¿Por qué no se salva a Él y lo salva a Él, al ladrón? ¿Por qué no salva a los que están allí? Pudiéramos ser ese ladrón, el que le está increpando a Cristo cuando lo tengo tan cerca como al lado mío, cuestionándole el por qué una enfermedad, el por qué la pérdida de un ser querido. Es poner en tela de juicio la capacidad de Dios para salvarnos, para perdonarnos, para hacer lo que Él puede hacer. Ese momento en que el ladrón está increpando y cuestionando esa capacidad de Cristo, piensen en nuestra vida actual, en nuestra vida, cuando nosotros también lo hacemos y le cuestionamos a Dios la capacidad que Él puede tener para salvarnos o para perdonarnos. El por qué esta enfermedad, por qué este cáncer, por qué este momento de prueba. A diferencia de otro ladrón que no pierde la oportunidad de reconocer que está en medio del momento más importante de su vida porque tiene a Cristo a su lado y reconoce que él pecó, que él se equivocó, así que él pide perdón a Cristo y aprovecha ese momento para ganarse un espacio en el cielo. Pudiéramos ser uno de esos ladrones. Y es algo que me lleva a mí a reflexionar y los invito a que reflexionemos dónde estamos nosotros en nuestra vida de fe. Cuando nosotros tal vez con nuestros mismos pecados seguimos clavando a Cristo en la cruz y seguimos cuestionándole como cuestionó ese ladrón, el que cuestionaba, ¿por qué no te salvas y por qué no me salvas a mí? Esta segunda palabra me tiene que seguir trayendo en la reflexión de ese perdón que él pidió a Dios, porque es lo que se da en ese momento. El malhechor, el ladrón pidiendo perdón, reconociendo que estuvo mal y no perdiendo la oportunidad de robarse un espacio allá arriba en el cielo, porque tiene al Cristo ahí a su lado. ¿Cuántas veces en un momento de prueba, en un momento de dificultad, no reconocemos que aún en medio de esa prueba, aún en medio de esa dificultad, Cristo está con nosotros? No lo reconocemos porque no es a Él a quien le pedimos ayuda en ese momento de prueba y en ese momento de dificultad. Tengo que recordar cuando Pedro está en la barca y va a caminar sobre las aguas, porque reconoce que es Cristo el que está caminando sobre las aguas. Tengo que recordar que en ese momento de dificultad que viene posterior a eso, cuando él comienza a hundirse, porque lo que siempre se reflexiona es que tuvo poca fe, ¿verdad? Porque apartó la mirada de Dios y empezó a ahogarse, pero es que estaba en medio de una tormenta y tengo que reflexionar y traerles a ustedes la reflexión de que en ese momento de dificultad y prueba de Pedro pudo haber llamado a los que estaban en la barca y decirle: lánceme en una soga que me ahogo, que me muero. Pero Pedro, ¿a quién llamó? A Jesús. Le dijo: Jesús, sálvame. O sea, en medio de su prueba, en medio de su dificultad, reconoce que Jesús está ahí y lo llama a él y le pide a él que lo salve, pudiendo llamar a los que estaban en la barca y pudiendo pedir ayuda a los que estaban en la barca. En ese momento de mi vida en que yo estoy en prueba, que estoy en dificultad, tengo que reconocer que Dios sigue al lado mío. Y es a Él al que tengo que llamar, que es a Él al que tengo que pedirle su intervención, que es a Él al que tengo que pedirle su asistencia, porque Él va a estar conmigo hasta el final, en todo momento. Entonces, se dan dos circunstancias aquí de los malhechores en la cruz que me tienen que llevar a reflexionar en dónde está mi vida hoy, en mi vida de fe. ¿Quién de esos dos puedo ser yo? ¿Quién de esos dos quiero ser yo? Hay otro punto interesante que me trae a mí a reflexionar y es la conversión. Se da un acto de conversión porque ese buen ladrón, ¿cómo se le llama? Lo que hace en ese momento es experiencia de conversión,
porque reconoce que solo a través de Jesús va a tener salvación. Y interesantemente me lleva a mí a pensar que muchas que otras cosas pasaron en ese momento que provocaron, que ayudaron a este hombre a tener esa experiencia de conversión. Más allá de que reconoce que tiene al Cristo a su lado, más allá de que lo ha visto vivir esa experiencia de muerte, vivir esa experiencia de fe, vivir esa experiencia de salvación, más allá de eso, me lleva a mí pensar, y no lo sé que no está en ninguna parte de las Escrituras, pero me lleva a mí a pensar en María, que está al pie de la cruz. Pudiera tal vez esa experiencia de ver a esa mujer sufriendo la muerte de su hijo, solo con su expresión, su silencio, como el famoso silencio de María, si ese silencio lo lleva a él a reconocer a Jesús, a tener esa experiencia de conversión, porque María estaba allí. Y él está mirando, y él está mirando todo lo que está a su alrededor. Y me lleva a mí a pensar en que nuestra Madre María tal vez pudo haber tenido una gran participación en la experiencia de conversión de ese buen ladrón. Y lo pienso porque él comparte miradas con Cristo, pero debe compartir miradas con los que estaban allí, porque él está arriba en una cruz y lo están mirando, y él está mirando a los que están mirándolo precisamente a él. Así que este momento de esta segunda palabra es un momento donde, además de que sigue trayéndonos la reflexión del perdón, nos trae la experiencia de la conversión. También nos interpela el corazón y nos dice que en nuestra vida de fe tenemos que estar atentos a asistir, ¿verdad? Y corregir a ese hermano nuestro que pudiera ser el ladrón que le cuestiona a Cristo su capacidad de salvarse y de salvarnos. Porque el buen ladrón le responde: oye, tú no tienes temor de Dios. Nosotros no los merecemos, pero Él no. Tú no tienes temor de Dios. Ese puedo ser yo en ese momento donde un hermano mío necesita que yo le dé corrección, necesita que yo lo asista en su proceso de conversión, en su proceso de reconocer que solo a través de Jesús tenemos salvación. Ese es el mensaje. Solo a través de Jesús tenemos salvación. Y el buen ladrón lo aprovechó. El buen ladrón lo pidió. Y Jesús hace cumplir las palabras de nuestro Dios, que las cumple. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y su discípulo amado, dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. Y luego le dijo a su discípulo: He aquí a tu madre. Reflexión por nuestro hermano Neftalí Rosario. Rafael Colón.
tardes, hermanos. Es curioso, ¿verdad?, como esta palabra de hermanos con un significado importante en esta palabra de Jesús en la cruz. Nosotros, ¿verdad?, el grupo de hombres en Cristo, somos hermanos en Cristo. Y cuando Jesús le enseña, ¿verdad?, a sus apóstoles el Padre Nuestro, dice Mateo, ¿verdad?, que él empieza diciendo Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro ya nos hace darnos cuenta que somos hermanos, porque es nuestro Padre, el Padre que está en el cielo, ese divino, nos hace hermanos a través de Jesús, cuando nos enseña la oración perfecta. Pero ahora en este momento donde Jesús está agonizando en la cruz, mirando, como decía nuestro hermano Luis, desde allá arriba a todos aquellos que lo miraban, veía también a su madre y a Juan, que estaban al pie de la cruz mirándolo. Y Jesús, hombre, nos dice a través de Juan, que en ese momento representaba a todos nosotros, a la humanidad, que acojamos a María como a nuestra madre. Ahora somos hermanos a través del Padre Nuestro en lo divino y en lo terrenal con nuestra madre, ¿verdad? Yo no tengo hermanos de sangre, yo soy hijo único y quisiera pudiera identificarme con Jesús como solo hijo, ¿verdad?, viendo a su madre sufrir, viendo a su madre llorar al pie de la cruz. Y no creo que a nadie le gustaría hacer sufrir a su mamá, y nadie le gustaría ver a su mamá llorar. Igual así ninguna madre, estoy seguro que no se siente bien ni a gusto ver a su hijo sufrir y a su hijo llorar. Pero Jesús, estando allá arriba, que está sufriendo, se olvida de su sufrimiento para ocuparse del sufrimiento de su madre. Nosotros vemos ese sufrimiento de la misma manera. Nos vemos como hermanos, vemos a nuestra Madre María como Madre nuestra. Buscando en las reflexiones sobre esta palabra, encontré en un libro que tengo sobre las visiones de Catalina, de la Pasión de Cristo, algo bien interesante que Jesús le muestra a Catalina sobre María, algo que él le hubiera gustado decirle a María en ese momento, para que ella entendiera. Y decía así, ella le dice a Catalina, ha llegado su hora, refiriéndose a su madre, y mi hora también. Yo vuelvo al Padre, pero ella deberá quedarse y suplicar como yo suplicaba, para que no se pierdan los míos. Debía decirle, recordarle que era la mujer del Génesis, que si bien nuestros corazones se estaban desgarrando de dolor, yo debía marcharme y ella quedarse para que se cumpla la sentencia de Dios. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Eso le dice Jesús a Catalina, lo que él quisiera que María entendiera cuando le hablaba. Y esto es bien importante para Jesús. A veces nos preguntamos por qué empieza esta palabra diciendo mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, ¿verdad? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no nos presenta, verdad, como a nuestra madre, a Juan? Porque él, como en la visión que le enseña a Catalina, que dice, yo suplicaba para que no se pierdan los míos. Él entiende que todavía los apóstoles, los que realmente lo seguían, los que realmente creían en él, estaban preparados, no lo estaban. Porque a él a mirar desde allá arriba, solo vio a María, a unas mujeres y a Juan. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban aquellos que lo seguían? Aquellos que habían visto milagros, aquellos que habían visto a todas estas personas que habían curado, aquellos a quien él le enseñó el Padre Nuestro, aquellos al que él con sus propias manos tocaba y hacía milagros y le decía estas parábolas para que ellos pudieran entender solamente ellos, ¿verdad? Y las explicaba. En ese momento no estaban.
En ese momento él se dio cuenta que realmente necesitaban todavía a alguien que los llevara de la mano, alguien que todavía los guiara, alguien que todavía les instruyera sobre el camino. Y ese alguien era María, porque María era perfecta. María, además de su madre, era su mejor discípulo, porque María nunca cuestionó la voluntad del Padre. Lo que Jesús hacía ya no lo entendía, pero se lo llevaba en su corazón, pero tampoco lo cuestionaba. Por eso que Jesús en la cruz comienza diciendo así: mujer, ahí está tu hijo. Porque sabía que sus discípulos no estaban preparados. Y así como no estamos preparados nosotros todavía, nos las regala la madre, su más preciosa joya, ¿verdad? Que es lo más importante a veces que nosotros a veces ponemos incluso ante nuestro amor a Dios. A veces decimos, yo amo a mi mamá más que a nada. Imagínense ese amor que le tenía Jesús a su madre. Si lo estamos reflejando en lo que traje al principio, que no nos gustaría ver a nuestra madre llorar, pues así mismo tendría que estar sintiéndose él. Y así se la da también a Juan para que la consuele. Si nos las regala a nosotros. Porque no estamos preparados. Porque a pesar de todos esos milagros, a pesar de todas las cosas que aún leemos y conocemos de la palabra, no creemos. La leemos, la meditamos, pero no la ponemos en práctica. Y María se quedó ahí con ellos precisamente para eso, para llevarlos en el camino del entendimiento de por qué Jesús llegó a ser, Dios llegó a ser Jesús un hombre humano, para tener todas estas experiencias que tienen humanos. Y María, pues, acepta todo esto, como todas las madres. Como le dije, yo soy hijo único, mi mamá tenía de hijos también a todos mis amigos, todos mis primos, todos aquellos que llegaban a mi casa, pues comían, bebían, veían televisión de lo que se repartía en casa. A veces pensaba, pues mi familia era pequeña, pues éramos 3, pero siempre había mucho para darle a todos los demás, a todos los que llegaban. Y mi mamá los regañaba, mi mamá los instruía, si veía que hacían algo mal, los llevaba de la mano. Y precisamente eso es lo que Jesús quisiera María con todos tus discípulos, con estas personas que supuestamente tenían que estar ahí al pie de la cruz también con Él, y no estaban. Se dio cuenta que todavía necesitaban dirección, como nosotros la necesitamos. Y María, pues, como les dije, era perfecta y era la mejor discípula. ¿Qué madre, frente a algo tan atroz, al ver a su hijo crucificado, habría podido soportar, ¿verdad?, tanto sufrimiento? Su espíritu, a pesar de tanto dolor, albergaría la esperanza en la omnipotencia divina, pero su humanidad sufría profundamente esa enorme pérdida. Una prueba que solamente ella podía soportar, porque era lo que le dijo al ángel cuando la visitó: hágase en mí según tu palabra. Ella aceptó todo lo que venía. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Pues revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la iglesia y de toda la humanidad, con la que Él en su encarnación se había hermandado. Juan, el discípulo amado, quien recibió a María en su casa, nos representa a todos nosotros. Por lo tanto, como Juan, debemos abrazar a María, debemos ser unos buenos discípulos, seguir aprendiendo de ella, ser obedientes, rezar el rosario, orar, confiar, pedir que interceda por nosotros. El mismo Jesús en la cruz nos las regaló. Este fue el último regalo que nos hizo Jesús antes de morir. Y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel le invitó a entrar a los planes de Dios. Ahora ya no fue un ángel, sino el mismo Dios, el mismo Jesús, su propio Hijo. Le anuncia una tarea más difícil, si cabe:
recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, y no todo cualquier hombre, a todos los hombres buenos, a sus discípulos, a los que lo estaban crucificando, a los violadores, a los que matan, a los malhechores, a las prostitutas, a los ateos, a los asesinos, a los ladrones mentirosos, incluso a todos aquellos que en esta vida renieguen de Dios, no crean en Dios y digan no creer en Dios. Esa es la madre de nosotros, el que acoge a todos. Ella acepta, actuando de nuevo su fe, diciendo ahora silenciosa, hágase. Me imagino que en esa mirada de Jesús y María, ¿verdad? Ella le estaba respondiendo de esa manera, con la mirada, así como le dijo al ángel, hágase. Y de ahí a que el olor ese a sangre que había en ese momento se había convertido en olor a un nacimiento nuevo. De ahí que sea difícil saber si ahora es más importante lo que muere que lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos viendo una agonía o un nacimiento. Jesús en su sufrimiento nunca se desentendió de las necesidades de sus hermanos. Por eso le entrega a María, a su madre, porque sabía que aún estaban necesitados y todavía lo estamos y por eso la acogemos. Nos dejó a María y tampoco se olvidó de las necesidades de su madre. Por eso les dejó a Juan, a nosotros, sus hermanos, sus hijos. Si nos llamamos cristianos es porque queremos imitar a Cristo, ¿verdad? Y así que, imitando a Cristo, no debemos estar desatendidos ni desentendernos de las cosas que pasan en el mundo, de las cosas que le pasan al prójimo, de las cosas que le pasan al necesitado. Debemos ser como Juan, acoger a María y acoger a aquel que necesita. Muy bien lo dijo Luis en su reflexión. Debemos ayudar al que se nos acerca, porque somos hermanos los reconocemos en el Padre Nuestro y lo conocemos en la cruz cuando nos entregaron a María como madre. Así que cada hermano necesitado lo debemos acoger como Juan acogió a María, ¿verdad?, para ayudarla también. Así que, mujeres, tienen a María como ejemplo de madre perfecta. Busquen imitarla. No hay nadie más perfecto que una mujer para imitar que a María. Y hombres, hermanos, hombres en Cristo, ahí tienen a Juan, el discípulo amado. Acojan a sus madres o a aquellos que necesitan de sus cuidados. Quizás una mano amiga, una palabra o tan solo un abrazo. Recuerde que somos hombres en Cristo y hermanos en Cristo. Amén. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre del Maestro, esperanza nuestra. De Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Hacia la hora nona exclamó Jesús con voz fuerte diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reflexión por nuestro hermano Neftalí Rosario. Buenos días, hermanos. Esta palabra o esta frase es bien fuerte, porque después que Jesús en la primera frase dice, perdónalo, Él está pidiendo un perdón hacia todos nosotros. Después dice al pecador,
al ladrón, te perdono y vas a ir al paraíso. Le das también hacia él. Después va a ir con su madre, le dice a su apóstol, a Juan, aquí te entrego a mi madre. Y sigue dando hacia los demás. Pero esta frase dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y podemos hablar muchas razones por las cuales abandonó o se siente abandonado. Mientras estaba leyendo y buscando información, hay muchas interpretaciones o de otras reflexiones que dicen que esa frase sale del Salmo 22 y versículos 2 al 4. Y voy a leerlo para que puedan entender algo. Se llama la oración del justo perseguido. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estás lejos de mi clamor y mi gemido. Te invoco de día y no respondes. De noche y no encuentro descanso. Y sin embargo, tú eres el santo, que reina entre las alabanzas de Israel. Palabra de Dios. Alguna vez uno se pone a pensar que Jesús dice esta frase a su Padre y preguntamos, ¿por qué lo dice? Él aceptó la crucifixión, pero todos sabemos que Jesús está Dios y Dios está en Jesús. El que cree en mí, cree en mi Padre, y el que cree en mi Padre, cree en mí. El que me reconoce, reconoce al Padre, y el que reconoce al Padre, me reconoce a mí. Jesús se entregó libremente en la crucifixión por nosotros, por la humanidad, pero se sentía abandonado. Ese abandono quizás sea en el momento, y sabía que iba a ser abandonado, porque lo abandonó Pedro, lo abandonó muchas personas que estaban a su alrededor, los que curaba, los apóstoles, no estaban ahí presentes. Como se expresó en el monte Getsemaní, y él decía en su soledad, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sufriendo solo, sin nadie, los que lo acompañaban se quedaron dormidos, pero finalmente aceptó el sacrificio para con nosotros. Pero Jesús seguía desamparado. Pensando yo, él le llegaba en el momento que estaba en la cruz, en lo alto, imágenes cuando él predicaba, cuando él alimentaba a las multitudes, que había miles y miles de personas, cuando le daban los panes y los peces y sobró, y él seguía dando. Pero en ese momento, en la cruz, él miraba, quizá podía mirar, quizá no. Su rostro estaba desfigurado, su mirada estaba nublada, y no solamente con el sudor, sino con su sangre. Y él decía, nadie de todas esas multitudes estaban al lado de Jesucristo.
Jesús seguía solo en la cruz. Aunque como habló nuestro hermano Rafi, estaba María, su madre, María Magdalena y otras mujeres, y un solo discípulo estaba en los pies de la cruz. Y se mantenían de pies al lado de él. Pero Jesús seguía diciendo, me siento abandonado. Jesús tenía la esperanza de que su Padre Celestial lo socorriera, le diera, como decimos nosotros, le diera la mano, le aliviara el dolor, le diera un aliento de seguir esforzándose en la cruz. Pero su desesperación no podía más. Su rostro desfigurado, su cuerpo desgarrado, destrozado, hinchado, deshidratado. Y ahí fue cuando expresó su dolor humano, porque sabía que se iba a desprender de ese cuerpo humano para ir al Padre. Y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay muchas cosas que uno puede decir. Si hay tanta conexión con el Padre y el Hijo con el Padre, esa expresión fue bien humana. Ahí Jesús sintió el dolor humano, la agonía, la soledad, la angustia. Pero aunque sigamos nosotros diciendo todo lo que Jesús padeció, solo su Padre y solo Él, Jesús, podían entender que su muerte corporal salvará a la humanidad, que somos todos nosotros. Pero Jesús tenía un vacío en su interior. Su interior se sentía solo, vacío, opacado. Su agonía en su alma ya sentía el desprendimiento y seguía diciendo en su interior, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy en día nos preguntamos, nosotros, ¿cuántas veces lo hemos abandonado? Yo lo he abandonado. Cuando me dejo llevar por el cansancio, por el dolor físico, por la pesadez, y no llego a las celebraciones de la Eucaristía, no llego a comulgar su cuerpo y su sangre, lo dejé solo. Él estaba aquí y está aquí siempre. Pero nos dejamos llevar por el cuerpo, por lo físico, y no podemos entender la grandeza de Dios, la espiritualidad. También nos preguntamos si lo hemos abandonado, no tenemos tiempo para llegar a la capilla, 2 o 3 minutos solamente, pero pasamos, entramos, salimos, pero no entramos a la capilla. Yo lo he abandonado. Cuando me dejo llevar, porque tengo que trabajar horas extras, porque tengo una reunión o un taller de negocio, y no llego a mi hora santa, ahí lo he abandonado.
nosotros seguimos abandonando a Jesús. Quizás porque no nos entendemos, quizás porque no lo conocemos a plenitud. Pero mientras más podamos conocer a Jesús, más podemos entender su misión, su sacrificio y su santidad. En este Viernes Santo, no abandonemos más a nuestro Jesús. Tenemos que aprovechar todos los medios de conocimiento, coger talleres, coger retiro, que sea de formación para nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo emocional y nuestra formación católica para continuar la doctrina que Él nos envía, la doctrina que nos dejó. Y así tendremos la oportunidad de que Jesús nos dé a conocer a su Padre, nuestro Dios de amor. Pero también tenemos que ayudar a otras personas a conocer a Jesús. También tenemos que ser misericordiosos. También tenemos que ayudar al que no conoce, al que no entiende a Jesús, al que no se da cuenta de que Él vino, padeció, murió y resucitó. Tenemos que ayudarlos para que puedan entender que Él está presente hoy en día en nosotros. Pero no abandonemos más a Jesús. Hoy y en este momento vamos a pedir a este presente en nuestro interior que nosotros tenemos que ser dignos de su presencia. Tenemos que buscar a Jesús. Él está ahí dispuesto para darnos, para entenderlo. Pero nosotros tenemos que ser dignos de su amor, de su compañía, de su misericordia. Quizás no podemos entender que Jesús le pidió a su Dios Padre, a nuestro Dios Padre, un socorro para que poder sacarlo de ese dolor. Y decía al Padre, Dios conoce todo lo que necesita su Hijo. Pero lo escuchó, pero no le contestó. Jesús en su angustia, porque sabía que iba a morir, sintió ese dolor humano y sabía que se iba a desprender el cuerpo de su espíritu y de su alma. Y aceptó en silencio el mensaje de Dios, de su Padre. Qué maravilloso y sublime diálogo tuvieron, un diálogo divino entre ellos en silencio. Solo ellos sabían, porque Jesús pidió, le rogó a Dios que no lo abandonara, que lo sacara de ahí. Pero Dios entendió que Jesús vino por una misión, a morir. Que este Viernes Santo sea diferente, distinto. Que tengamos mayor creencia. No solo dejándonos llevar por los sentimientos, alegría, por las emociones, sino usando la razón, el sentido, el valor, buscando información, educándonos, para que nuestro espíritu y nuestro conocimiento podamos llegar un poco más y elevarnos y estar cerca de Dios. Para no dejar a Jesús abandonado, para que en nuestro interior tengamos a Jesús, para conocerlo como hombre que somos, como hermanos mayor, y somos sus hermanos, y todos somos hermanos. Y sobre todo, como hijo de Dios glorificado. Y no solamente veamos a Jesús como un humano, porque tiene cuerpo. Muchos artistas lo representan
rubio, trigueño, alto, grueso, delgado. Son interpretaciones humanas. Pero tenemos que ver a Dios, a Jesús, como un Dios glorificado. Porque es y seguirá siendo nuestro Salvador. Jesús entendió su misión. Fue fuerte, fue duro, pero la entendió, la aceptó. Y Dios recibió el dolor de su Hijo para perdonar a la humanidad, para perdonarnos a todos nosotros. Seguirán siendo un misterio estas frases. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay muchos escritos y muchas investigaciones, pero solamente la misericordia de Dios, solamente el amor de Jesús, solamente el entendimiento divino nos enseña, aunque algunas veces seguimos y quizás sigamos abandonando a Jesús, podemos entender que somos hombres humanos, pero estamos buscando la santidad. Pero mientras tanto, como hombres que somos, hombres en Cristo, tenemos que amar, cuidar y proteger su mensaje, su doctrina, amar, cuidar y proteger nuestras esposas, nuestros hijos, amar y cuidar y proteger nuestros padres. Y así podemos entender poco a poco que Jesús, aunque todos los años volvamos a leer estos pasajes, estas frases de las 7 palabras, ya no va a estar abandonado, porque entendemos a Jesús y Jesús nos va a llevar al Padre. Quizás cuando ya estemos en la otra vida, Él va a decir: me abandonaste, yo no te abandono, pero te voy a llevar al Padre para que conozca el amor de Dios. Algún día no estaremos aquí, algún día no tendremos nuestro cuerpo, algún día nuestro espíritu, pero sobre todo nuestra alma estará cerca de Jesús y estará cerca de nuestro Padre. Que así sea. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, tomemos un momento para asegurarnos que nuestros teléfonos están en silencio. Estamos pasando un día muy especial y no queremos que nada nos interrumpa. Por favor. Quinta palabra. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. Reflexión a cargo de nuestro hermano Enrique Osorio. Buenas tardes, hermanos. Con esta quinta palabra o frase, una vez más vemos cómo Jesucristo sufre la agonía del cuerpo como hombre de carne y hueso que fue, como cada uno de nosotros. Pensemos cuántas veces hemos sentido sed luego de realizar una actividad física, luego de estar unos minutos bajo un sol intenso
o simplemente luego de haber tenido un diálogo prolongado con alguien. Sentimos que nos debilitamos, se nos afecta la voz, nos ponemos de mal humor. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones tenemos una botellita de agua al alcance de nuestra mano. O mejor aún, tenemos un hermano, un vecino, un compañero que nos extiende un vasito de agua fría para saciar nuestra sed. Y una vez la ingerimos, sentimos un alivio inmediato. Ahora pensemos y meditemos en cómo se sintió Jesús luego de su recorrido, herido, cansado, golpeado, bajo un candente sol, sin que nadie le diera tan solo un sorbo para aliviar su sed. ¿Verdad? Se dice en las Escrituras que hubo en un momento un ofrecimiento de una bebida, la cual él rechazó. Que mucho nos quejamos cuando nos falta el preciado líquido, ya sea a causa de un problema con el sistema de acueductos o por algún evento de la naturaleza, como todos experimentamos hace ya casi 2 años con el huracán María. Nos volvemos locos, nos desesperamos. Salimos corriendo al supermercado a comprar todas las cajas de agua o todas las botellas de agua que fueran posibles para saciar nuestra necesidad, porque no soportaríamos unos minutos con sed. Sin embargo, no nos pasa por la mente ese sufrimiento, esa sed que sintió Cristo en la cruz minutos antes de morir. Y mucho menos nos pasa por la mente todos aquellos hermanos de otros países que simplemente no tienen agua potable como la que nosotros ingerimos aquí. Yo les exhorto, hermanos, a que cada vez que sientan un poco de sed, recuerden esa sed que sintió Jesucristo en la cruz y agradezcan a Él que a pesar de todas las limitaciones y todos los problemas que enfrentamos en nuestro país, aún en los peores momentos de nuestra historia, el agua para saciar nuestra sed quizás haya escaseado, pero nunca ha faltado. Ahora, además de atender esa sed corporal con tanto ímpetu, atendamos con ese mismo ímpetu y ese mismo deseo nuestra sed espiritual, la cual hemos desatendido o peor aún sustituido por la sed de cosas materiales, por la sed de poder, por la sed de placer. La Iglesia, nuestra Iglesia católica, nos provee los sacramentos como la mejor fuente de agua fresca y viva para saciar nuestra sed de Jesús. Pero por nuestra soberbia, nuestra terquedad y por establecer prioridades erradas, rechazamos esos sacramentos, los descuidamos y recurrimos a otras cosas que jamás podrán reemplazar la satisfacción de saciar la sed de nuestro Señor. Esa soberbia que nos impide entender que aún Cristo, luego de la resurrección y vivo, continúa sintiendo mucha sed. Él tiene sed de almas, tiene sed de amor, tiene sed de perdonar, tiene sed de salvación de todos y cada uno de nosotros. Tiene sed de comprensión, tiene sed de justicia, pero más que todo, Él, nuestro Señor Jesucristo, tiene sed de que todos y cada uno de nosotros experimentemos una conversión genuina y completa.
y hago énfasis en que esa conversión sea genuina y completa. Hace alrededor de 7 años, yo tuve la bendición de llegar a esta comunidad de Santa Bernardita con una sed inmensa de Cristo, con muchas complicaciones, muchas situaciones, pero si algo estaba claro es que estaba sediento de Cristo. Por muchos años traté de saciar esa sed con cosas materiales, con las cosas que nos da el mundo. Pero llegué al punto en que me di cuenta de que eso no era suficiente, de que eso no servía de nada verdaderamente. Y fue en esta comunidad y gracias al grupo de hombres en Cristo donde pude comenzar a saciar esa sed. Una sed que aún no la logro saciar, ya que apenas mi proceso de conversión comienza. A veces me desespero porque quisiera ya estar en un nivel espiritual como muchos de los hermanos del grupo de hombres y muchos de ustedes. Y hasta me frustro. Pero siempre recuerdo las palabras de mi madre, que gracias a ella, que me crió en la fe católica y me inculcó esos principios y valores cristianos, mami siempre decía que ella le temía a esas conversiones de un día para otro, porque de la misma manera que eran tan dramáticas de un día para otro, cuando caían, el retroceso era más fuerte. Y cada vez que siento esa inquietud, porque creo que no he podido saciar mi sed de Cristo como quisiera, me vienen a la mente las palabras de mami. Y en esa estamos. Yo les exhorto, hermanos, a que nunca dejen dar de beber a todo aquel hermano que lo necesite, ya sea para saciar una sed corporal como una sed espiritual, viendo en cada uno de esos hermanos ese rostro sediento de Jesús minutos antes de morir en la cruz por amor a nosotros. Pero con la conciencia y satisfacción que cada vez que saciamos la sed de un hermano, a la misma vez estamos saciando la sed de Cristo, de ver almas trabajando para Él y sirviéndole a Él. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor, por los clavos que te clavaron y las heridas que te punzaron. Perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. Sexta palabra. Todo está terminado. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: todo está acabado. Llegaste hasta estas palabras por toda la humanidad. Acatar la voluntad de Dios, obedecer tus mandatos es llegar a tu reino. Esta reflexión a cargo del hermano José Fernando Aguiló.
Buenas tardes, hermano. Mi hermano Nestari, en su reflexión, abrió la puerta para poder comenzar a reflexionar sobre esta palabra, cuando citó el Evangelio, donde Jesús está pidiendo que pase de lejos el cáliz. Y precisamente también hablan de estar en contexto, pero vamos a ir más atrás, el domingo de Ramos, donde Padre Willy nos dio esa palabra clave que nos invitó a tener durante el resto de la semana, que es situarnos. Así que con eso en mente, podemos situarnos en dos maneras, en un momento y un lugar. Vamos a usar las dos. Primeramente en un lugar, vamos a situarnos sobre este altar, ¿verdad? Y vamos a tener en nuestra mente esa imagen de cada domingo cuando es preparada la mesa del banquete. Y podemos recordar que, curiosamente, hay 4 cálices sobre el altar. A veces puede variar por alguna razón particular, pero generalmente, ¿verdad? Padre Willy utiliza esos 4 cálices. Y eso nos lleva a situarnos a lo que es la Pascua judía, para poder entonces comprender qué es todo esto que fue terminado, cumplido. Y es que la Pascua judía constaba de 4 partes, y en cada parte había un cáliz, 4 cálices, o se bebía vino 4 veces. Inicialmente se hacía la oración solemne, se bebía el cáliz, se comía hierbas amargas, recordando el cautiverio del pueblo judío bajo Egipto. Luego en la segunda parte se recordaba la Pascua judía, leyendo el libro del Éxodo, creo que el capítulo 12, y eso era como el cáliz de la libertad, digo yo, pero porque del cautiverio pasa a la libertad. Ahí se bebe el segundo cáliz. Luego el tercer cáliz es el cáliz de la bendición, y ese llega cuando viene el plato fuerte, ¿verdad? En el proceso de esa cena, que es el cordero y el pan sin levadura, según la ley mosaica. Y luego, finalmente, la cuarta etapa es el culmen de toda la cena, la Pascua judía, que entonces se bebe el cáliz del cumplimiento, el cuarto cáliz. Eso nos da la base de cómo era en ese entonces esa cena. Y entonces nos vamos a situar en este momento que Jesús está con los apóstoles haciendo la misma cena, la Pascua judía. Y vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, aquí viene entonces el tercer cáliz, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Curiosamente, no se menciona el plato del cordero, pero tomó pan y tomó esta copa de vino. Le mencioné que luego venía el cuarto cáliz, pero Jesús dice aquí que no beberá más de este fruto. Entonces pasamos al versículo 30 del mismo capítulo y nos dice: después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces algo está pasando aquí, no está siguiendo la secuencia según la cena de la Pascua judía. Continuamos entonces al versículo 39, donde dice: y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase de lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego también, en el versículo 42, en el mismo capítulo, se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y es que Jesús se estaba ya enfrentando al cuarto cáliz, al cáliz del cumplimiento. Y él sabía lo que esto conllevaba, por eso es que parece que hay una interrupción, y es que no ha llegado el momento de ese cuarto cáliz. Y San Lucas nos da esa respuesta de por qué.
en el capítulo 18, versículo 31. Después Jesús llevó aparte a los 12 y les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Entonces Jesús está diciendo que tenemos que ir allí para que se cumpliera todo lo que anunciaron los profetas, y ahí es que unimos entonces el por qué hizo esa interrupción, para poder entonces cumplir con poder beber ese cuarto cáliz, a pesar de que estaba pidiendo de que se alejara de él al Padre. Y es que precisamente se cumple con todos los profetas. Si tomamos, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 53, no tenemos tiempo para leerlo, ahí podemos analizar y ver cómo se va cumpliendo con los profetas lo que dijeron. También va cumpliendo con las promesas de cada alianza del Antiguo Testamento, desde Adán, continuando con Noé, Abraham, Moisés, y por ende esa alianza con Moisés cumple con toda la ley. Por eso es que dice que no vino a abolir la ley, sino darle plenitud. Y luego también la alianza de David. Al tener en cuenta que cumplía con todo lo que decían los profetas, con todo lo que las promesas de la alianza, sabía el peso que llevaba ese cuarto cáliz para poder beberlo. Por eso es que no se le puede juzgar de que haya caído a pedir que se alejara de él, porque Isaías describió muy bien todo lo que iba a sucederle, desde las bofetadas, las escupidas, y sabemos todo lo que conllevaba la crucifixión. Así que, por poner otro ejemplo y poder atarlo a lo que es esta palabra, que todo está terminado, cumplido, vamos al Salmo 69. Donde dice: pusieron veneno en mi comida, y cuando tuve sed me dieron vinagre. Esto es un salmo que está ya anteponiendo todo lo que conllevaba el cumplir con ese cuarto cáliz. Y así, como vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, vemos cómo se ata con este salmo, que ya desde años atrás había profetizado sobre esa bebida. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo está o se ha cumplido. Palabra del Señor. Entonces, finalmente, al poder tener ese vinagre, es que Jesús exclama estas palabras y podemos tener la certeza y la seguridad que ha cumplido con todo lo que dijo los profetas, con todo lo que dijeron esas profecías, con todas las promesas de estas alianzas del Antiguo Testamento. Al haberlas cumplido, entonces establece la sexta alianza, que es la que actualmente estamos viviendo, la Eucaristía, para que entonces, en algún momento, cuando llegue la Pascua nuestra, ¿verdad?, esa noche para la cual vivimos, como dice nuestro beato Carlos Manuel Charlie, vivimos para esa noche. Entonces, una vez más, Jesús pueda mirar al Padre, viendo nuestras vidas y siendo complacido, decirle al Padre: Padre, en este hijito mío, en este hermanito mío, todo se ha cumplido. Y con misericordia de Dios podremos escuchar lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 34. Porque al cumplir con esta alianza, sexta alianza que nos ha dejado, y por ende todo lo que conlleva, y la pudiéramos cumplir, escucharemos el final. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Y así, cuando llegue ese momento, podremos vivir la séptima y tan esperada alianza,
que es la eternidad. Amén. Lávame con tu sangre, sana todas mis heridas, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero y conversar. Escúchame. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Tu última palabra es una gran voz. Entregaste tu vida, la pusiste en las manos de Dios Padre. Reflexión por nuestro hermano Manuel Álvarez. Buenas tardes, hermanos. Antes de comenzar con la reflexión de la séptima palabra, debo confesarle algo. Y como esto siempre está en mí, pues tengo que compartirlo con ustedes. Cuando se nos pidió que participáramos en estas 7 palabras, yo le estaba diciendo a mi esposa: ay, por favor, que me toque esta, que me toque aquella, que me toque la otra. Y le dije, se me haría difícil la séptima. Y entonces llegó la séptima. Y he aprendido desde que conocí al Señor a no cuestionarle a Él nunca nada. Y dije, si esa es tu voluntad, Señor, vamos a prepararnos para la séptima. Y entonces, hoy, cuando me estaba bañando para venir para la iglesia, me dieron la explicación de por qué la séptima palabra, que la voy a compartir con ustedes al final. Tengo que confesarle también que yo nunca me había detenido a estas 7 frases del Señor, porque no había tenido la oportunidad, o no me había dado la oportunidad de poder leerlas y entenderlas. Y esto me ha servido a mí para este proceso por el que pasamos. Me ha enseñado a mí a poder reflexionar en ellas y a poder ver muchas cosas en ellas que en mi vida yo había visto. Y lo primero que me vino es, nosotros no podemos, siempre que escuchamos las 7 palabras, no podemos apartarnos nunca de irnos nosotros espiritualmente o mentalmente al Calvario. Y entonces, reflexionando del dolor que estaba pasando Jesús en ese momento. Y entonces yo decía, Señor, tú podías haber dicho quizás estas 7 palabras corridas o estas 7 frases, y sin embargo cogiste tu tiempo. Y quizás muchos de nosotros podamos entender, bueno, cogió tiempo porque estaba bien adolorido, estaba pasando por un dolor demasiado fuerte. Pero yo reflexionando entiendo, para mí, que hubo una pausa entre frase y frase, porque Él nos estaba dando un mensaje y nos estaba llevando por un proceso para que nosotros entendiéramos que ese proceso era poco a poco para llevarnos a nosotros a la salvación. En estas frases nosotros encontramos primero perdonar, reconocer nuestros pecados, a evangelizar,
Nos invita también a una reconciliación del Padre a través de la confesión. Nos da a su madre para que interceda por nosotros ante el Padre. Nos exhorta a que nos dé sed, pero una sed para salvar almas. También en ella Él entiende nuestra humanidad y nos libra del dolor. También a veces entonces en ella nos preguntamos si estamos obedeciendo a Dios y si estamos cumpliendo con el plan de Dios en nuestra vida. Esta séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me llevó rápido a dos eventos que pasaron mucho antes de esto, y es cuando el ángel se le presenta a María en Lucas 1:38 y María le contesta al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde aquí nosotros podemos ver la confianza de María y desde aquí comienza el plan de la salvación. Luego nos podemos ir entonces al Getsemaní, donde Jesús se va acompañado con unos discípulos y se presenta ante el Padre. Lo dice en Mateo 26:39 y le dice: Padre mío, si es posible, libérame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En esta séptima palabra, cuando la comparamos con estos dos eventos, lo que vemos es aquí la confianza. María confió en Dios y Jesús confía en el Padre. Mientras estaba sentado ahí, me puse a analizar y yo pensándole, porque siempre que tengo la oportunidad, lo primero que hago es que le pido al Espíritu Santo que Él ponga palabras en mi boca. Y viendo estas 7 palabras o estas 7 frases, en ninguna de ellas, o sea, las primeras 6 Jesús las dice con calma, y en esta, según la Biblia, me está diciendo, como yo leí aquí, él lanzó un grito. Se lo quiero compartir según lo tengo aquí en mi Biblia. En Mateo 23:46 dice: Jesús con un grito. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya aquí en este proceso yo digo, ya el dolor es más fuerte. Ya él entiende que está llegando el tiempo, que se está poniendo más fuerte, y entonces él lanza ese grito. Te pregunto yo a ti y me pregunto yo también, ¿cuántas veces nosotros no estamos pasando por tiempos dolorosos, tiempos de tiniebla, tiempos de duda? Y a veces no lanzamos un grito. Y quizás el grito que lanzamos no es el grito que debemos lanzar, sino es un grito como dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, estoy pasando por esta situación y te la pongo en tus manos. Que se haga tu voluntad. Jesús y María y Jesús, en ese momento de la lectura que le traje, hay una entrega total de corazón a Dios. Ahora, yo te pregunto a ti y me pregunto yo también, ¿a quién yo le estoy entregando mi corazón? Analízate, me analizo. ¿Le estoy entregando mi corazón y mi vida a Dios? O sea, estoy entregando el pecado y al enemigo. Yo creo que no hay mejor invitación en esta frase que nosotros debemos hacer es entregar
toda nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Cuando empecé, le dije que el Señor me quería en lo que viví hoy, cuando me estaba bañando, Él me explicó por qué era esta séptima palabra. Y recuerdo que en un momento muy doloroso en mi vida, donde yo estaba a punto de perderlo todo, Dios me puso a Padre Willy en el camino. Yo no lo conocía, solamente sabía porque venía a la iglesia quién era Padre Willy, pero no había tenido esa confianza. Y mi situación estaba a punto de perderlo todo. Y en el proceso me pidieron que fuera donde Padre Willy. Y yo lo intenté 3 veces, y eso lo doy en mi testimonio. Y a la tercera, como dice Jefran, fue la vencida. Y nunca olvido las palabras de Padre Willy, que al final me dijo, solamente lo que debes hacer es, cuando estés en la misa, abre tus brazos y entrégate a Dios. Y yo hoy, hermano, te pido que puedas extender tus brazos hoy y decirle al Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. De que pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oh, cuánto te ofendimos. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es Tu bondad. Hermanos, antes de dar paso a la oración final, quiero, en nombre de nuestra comunidad, hermanos, agradecerles su participación y haber dicho que sí al Señor para traer a nuestra comunidad de lo que un hombre católico es capaz de lograr si se entrega al Señor. ¿Okay? Hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, cuánto sufriste en la cruz al ofrecer tu vida al Padre para salvarnos. Nos has trazado así el camino del amor que nos lleva a la felicidad eterna. Te ofrecemos nuestra vida como oración, con sus dolores y alegrías, y con nuestro esfuerzo de vivir mejor tu evangelio. Te lo ofrecemos para que todos seamos buenos y encontremos la salvación por ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir sirviéndote y amándote en nuestros hermanos que sufren hoy. Gracias, Señor, por querernos tanto. Amén. En este momento vamos a tener un receso y en nombre de la comunidad, de los ministerios de San Pascual Bailones y Sarepta, vamos a tener ahora gratuitamente una pequeña merienda, una sopa de plátano con un pedazo de pan y un poco de agua, también uniéndonos a este día
que es de ayuno y abstinencia con toda la iglesia. A las 3 de la tarde, las campanas, ya vamos a comenzar entonces los servicios de Viernes Santo. Tomemos ahora un momento de receso y venimos inmediatamente.